Entonces seguimos con la sección 3, donde nos habla sobre la afiliación de estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales, donde son aquellos jóvenes que adelantan las pasantías en su campo de profesionalismo en las cuales ellos se han desempeñado. Tenemos como objetivo en el artículo 22, 42, 31. La presente sección tiene por objeto establecer las reglas para la afiliación y el pago de aportes al sistema de riesgos laborales de los estudiantes que cumplan con las condiciones expresamente señaladas en el literal A, numeral cuarto del artículo 13 del decreto ley 1295 de 1994, modificado por el artículo segundo de la ley 1562 de 2012, decreto 55 de 2015, artículo 1. Tenemos también un campo o un ámbito de aplicación dentro del artículo 22, 42, 32, donde en la presente sección aplica a los estudiantes de instituciones de educación pública o privada que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones: que deban ejecutar trabajos que signifiquen una fuente de ingreso para la institución donde realizan sus estudios e involucren un riesgo ocupacional. El otro es que deban realizar prácticas o actividades como requisito para culminar sus estudios u obtener un título o certificado de técnico laboral por competencia o la acreditación para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios que involucren un riesgo ocupacional. Las prácticas o actividades que en el sistema educativo colombiano cumplen con las características señaladas en el numeral 2 del presente artículo son aquellas realizadas en el marco de la educación media técnico, los programas de formación complementario ofrecidos por las escuelas normal superior, la educación superior y los programas de formación laboral de la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Tenemos también pues el artículo 22, 42, 33, las definiciones, donde dice que para el efecto de la presente sección se manejarán las siguientes definiciones así. Dice: riesgo ocupacional, entendido como la probabilidad de exposición de cualquiera de los factores de riesgo a los que puedan estar expuestos los estudiantes, de que trata el artículo 22, 42, 32 del presente decreto, en los escenarios donde se realizan prácticas o actividades capaz de producir una enfermedad o accidente. Fuente de ingreso, entiéndase como aquellos valores recibidos, causados o favor de la institución de educación como resultado de las actividades desarrolladas por estudiantes en cumplimiento del objeto social de la misma. Tenemos también pues el artículo 22, 42, 34, afiliación y pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales. La afiliación y pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales de los estudiantes, de que trata el artículo 22, 42, 32 del presente decreto, procederá de la siguiente manera: cuando se trate de estudiantes que deban ejecutar trabajos que signifiquen fuente de ingreso a la institución educativa donde realizan sus estudios, esta deberá realizar la afiliación y el pago de aporte al Sistema General de Riesgos Laborales. Como segundo tenemos pues cuando se trate de estudios que deban realizar prácticas o actividades como requisito para culminar sus estudios u obtener un título o certificado técnico laboral o competencia de los que los acredite para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y los servicios. La afiliación y el pago de aportes estarán a cargo de las entidades territoriales certificadas, de las instituciones educativas, de las escuelas normal superior, las entidades, la entidad, empresa o institución pública o privada donde realice la práctica. Y la afiliación de los estudiantes, de que trata el presente sección, deberá efectuarse como mínimo un día antes del inicio de la práctica de la actividad correspondiente, y deberá realizarse ante la administradora de riesgos laborales, la cual la entidad, empresa o institución obliga a afiliar a los estudiantes, tengan afiliados a sus trabajadores. Tenemos el artículo 22, 42, 35, cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales,
Todo esto tiene que ver con los estudiantes, donde dice que la cobertura del sistema de riesgos laborales se iniciará el día calendario siguiente a la de la afiliación y se mantendrá por todo el tiempo que dure la práctica o la actividad. Entonces es importante pues tener en cuenta de que los estudiantes durante su desarrollo o su capacidad laboral deben de estar afiliados ante el sistema general de riesgos laborales. El artículo 22, 42, 36 nos habla sobre la cotización y pago de aporte al sistema general de riesgos laborales, donde nos dice que la cotización al sistema general de riesgos laborales de los estudiantes de que trata la presente sesión se realizará sobre la base de un salario mínimo legal vigente. Entonces dice que el pago de los aportes al sistema se realiza a través de la planilla integrada de liquidación de aportes en las fechas establecidas para las personas jurídicas. Las tarifas a pagar por la cobertura se determinará de acuerdo con la actividad económica principal o el centro de trabajo de la entidad, empresa o institución pública o privada donde se realice la práctica. Tenemos esto también pues se contempla en el decreto 55/2015, su artículo 6, compilado en el decreto único reglamentario en su artículo 22, 42, 36. Tenemos también el artículo 22, 42, 37, donde nos habla sobre las garantías de seguridad, protección y bienestar de los estudiantes. La relación docencia-servicio debe garantizar que los estudiantes desarrollen sus prácticas formativas en condiciones adecuadas de seguridad, protección y bienestar a las normas vigentes, para lo cual ofrecerá las siguientes garantías. La primera, pues que los estudiantes que realicen las prácticas formativas que impliquen riesgos frente a terceros estarán cubiertos por una póliza de responsabilidad civil extracontractual. Los estudiantes de posgrado serán afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales por el tiempo que dure su práctica. Tercero, los turnos de práctica formativa de los estudiantes se fijarán atendiendo las normas, principios estándares de calidad en la prestación del servicio. Los estudiantes, como cuarto vemos, los estudiantes de programas académicos de formación en el área de salud que requieran de residencia o entrenamiento que implique la prestación del servicio de salud por parte de ellos. Tendrá derecho a alimentación, hotelería, ropa de trabajo y elementos de protección gratuitos de acuerdo con las jornadas, turnos y servicios que cumplan en el marco de la práctica formativa. Tenemos como quinto los estudiantes de pregrado y de educación para el trabajo en el desarrollo humano en programas de formación laboral serán afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales durante el tiempo que dure su práctica. En el parágrafo tenemos que las garantías establecidas en el presente artículo será responsabilidad de las instituciones que integran la relación docencia-servicio, quienes finalizarán la totalidad de los gastos que impliquen la misma. Tenemos esto en el decreto 55 de 2015, artículo séptimo, pues compilado en el decreto único reglamentario. Tenemos el artículo 22, 42, 38, responsabilidad de los estudiantes durante la realización de la práctica o actividad. Dentro de este artículo pues vemos las responsabilidades, como son procurar con el cuidado integral de la salud, como segundo, dar cumplimiento a las recomendaciones en materia de prevención que sean indicadas para el desarrollo de su actividad dentro de su práctica. Como tercero, tenemos utilizar los elementos de protección personal que sean necesarios para realizar la práctica o actividad correspondiente. Cuarto, informar a la entidad territorial certificada en educación o a las instituciones educativas a la empresa o a la institución pública o privada que lo afilió la ocurrencia de accidentes, incidentes o enfermedades causados por la práctica o por la actividad que está desarrollando. Tenemos el artículo 22, 42, 39, que son las obligaciones del responsable de la afiliación y pago la entidad territorial certificada de educación
certificada en educación, la institución de educación, la escuela normal superior o la empresa o institución pública o privada que afilia y paga los aportes al sistema general de riesgos laborales del estudiante tendrá las siguientes obligaciones, como primero realizar los trámites administrativos de afiliación de los estudiantes al sistema general de riesgos laborales, pagar los aportes al sistema a través de la pila. Tenemos reportar las novedades que se presentan a la administradora de riesgos laborales respectiva, como cuarto tenemos reportar los accidentes y las enfermedades ocurridas con ocasión de la práctica o actividad a la administradora de riesgos laborales y a la entidad promotora de salud respectiva del estudiante. Tenemos el artículo 2242 310 que nos habla sobre las obligaciones de la entidad, empresa o institución pública o privada en donde se realiza la práctica. La entidad, empresa o institución pública o privada donde se realiza la práctica deberá capacitar al estudiante sobre las actividades que va a desarrollar, acoger y poner en práctica las recomendaciones que en materia de prevención de riesgos imparta la administradora de riesgos laborales, informar los accidentes y las enfermedades ocurridas con ocasión de la práctica o actividad a la administradora de riesgos laborales y a la entidad promotora de salud a la cual esté afiliado el estudiante. Tenemos el artículo 2242 311 obligaciones de la institución de educación, donde corresponde a las instituciones de educación a las que pertenecen los estudiantes que deban ser afiliados al sistema general de riesgos laborales de conformidad con el presente sección. 1. Revisar periódicamente que los estudiantes en práctica desarrollen labores relacionadas exclusivamente con su programa de formación o educación que ameritaron su afiliación al sistema general de riesgos laborales. 2. Verificar que el espacio de práctica cuente con los elementos de protección personal apropiados según el riesgo ocupacional. El artículo 2242 312 nos habla sobre la supervisión de la práctica, donde dice que la entidad, empresa o institución pública o privada en la que el estudiante realice su práctica podrá designar una persona que verifique el cumplimiento de las condiciones de prevención, higiene y seguridad industrial y de las labores formativas asignadas al estudiante. Tenemos el artículo 2242 313 que nos habla sobre la protección y prevención a cargo de las administradoras de riesgos laborales. Tenemos las prestaciones económicas asistenciales del sistema general de riesgos laborales, de la responsabilidad y sanciones. Por lo último, pues tenemos las disposiciones complementarias, que son los aspectos concernientes a la afiliación y a pago de aportes no previstas en la presente sección, se registran por las normas del Sistema General de Riesgos Laborales.